Síntesis del Antiguo Testamento, clase 8, audio 1. Bien, queridos hermanos, llegamos al último día, la clase final de este buen tiempo que hemos compartido juntos y realmente ha sido un privilegio y una bendición poder contar con ustedes y poder conversar, poder compartir un poco estos principios maravillosos que el Antiguo Testamento tiene para nosotros. Si bien es cierto, el tiempo es muy corto y la comunicación pues quizá un tanto limitada, ha sido muy bueno poder compartir y quiero terminar en esta semana, este tiempo, simplemente haciendo algunas conclusiones de dos conceptos y algunos textos bíblicos que podemos o que necesitamos más bien nosotros recalcar para comprender y poner en práctica las verdades escriturales. Los dos conceptos, creo que ustedes muy bien ya saben a qué me refiero cuando hablamos del Antiguo Testamento. El primero de ellos es la narrativa y el segundo es la cosmovisión. Cuando hablamos de la narrativa, mencionamos que el Antiguo Testamento, o que más bien las escrituras como tal, son una narración, es una historia, bien, es la historia de redención, la historia que Dios ha hecho, ¿no? Dios como eterno, Dios de la vida es el Dios eterno, el Dios creador, el Dios omnipotente, el eterno, inmutable, y Él ha comenzado a poner en funcionamiento el reloj de la humanidad a partir de la creación. Dios está exento del tiempo. Nosotros estamos dentro del tiempo, sujetos a tiempo y espacio. Por lo tanto, el Señor pone en función el tiempo y Él comienza a desarrollar una historia maravillosa, la historia de la humanidad que puede ser redimida por la obra de Cristo Jesús. Y en esta narrativa partimos, valga la redundancia, a partir del Génesis, de saber de dónde venimos. Capítulos 1 al 11 del Génesis nos enseñan de dónde venimos, cuál es nuestro origen, bien, quién nos creó, por qué estamos aquí. Y tiene que ver mucho, por supuesto, con la cosmovisión que estamos hablando. Sin embargo, en ese desarrollo de esa narrativa vamos a encontrar elementos claves, bien, puntos claves, por ejemplo, la creación, la caída, la promesa de un libertador que va a transformar toda nuestra vida. Y también pues encontramos esa historia, ese camino, esa ruta que ha sido forjada por miles y miles de otras historias. Y pusimos el ejemplo en audios anteriores sobre hilos que se van entretejiendo, delgados y finos hilos que se van entretejiendo uno con otro y con otro, bien, hasta formar una gran soga, una gran cuerda. Y así es la narrativa bíblica. Son muchas historias donde empezamos a leer desde el Antiguo Testamento en Génesis, vamos viendo una historia y de pronto sale otra y esa se combina con la otra. Y más adelante encontramos más historias y elementos que se van incorporando y se van entrelazando unas con otras hasta tener o llegar a un concepto de una narrativa importante. Bien, así que es importante mientras leemos nosotros el Antiguo Testamento o leemos toda la escritura, tener la habilidad de ir viendo esta descripción que Dios hace. Bien, nos va a ayudar a la hora de estudiar las escrituras a ponernos en contexto histórico, contexto cultural, contexto circunstancial, contexto en cuanto a personajes, en cuanto a quiénes hablan, quiénes escuchan, quiénes responden, quiénes callan, contextos de elementos sobrenaturales, bien, y todo esto va ampliando y enriqueciendo la narrativa. ¿Para qué? Para una mejor comprensión de las escrituras y poder interpretar correctamente y aplicar también de una forma correcta. Por tanto, es muy importante que vayamos dándole el lugar en nuestro estudio y en nuestras lecturas a lo que implica la narrativa bíblica, para que el Señor, por supuesto, pueda ser glorificado a través de nuestras conclusiones escriturales. Este tipo de clases, evidentemente, imposibilitan de tener eh, una profundidad en el estudio de textos bíblicos, de hacer exégesis y poder desarrollarnos en textos específicos, pero sin duda alguna que nos desafía a nosotros a poner en práctica eh, estos principios muy generales, muy simples que hemos podido compartir a la hora de ir nosotros al Antiguo Testamento y estudiar por nuestra cuenta lo que el Señor ha dicho en tiempos anteriores. El otro concepto
que es sumamente importante que necesitamos nosotros aplicar ese concepto de la cosmovisión. Muy bien, una cosmovisión es cómo nosotros vemos el mundo, ¿cierto? Cómo lo interpretamos, desde qué perspectiva. Podríamos decir que qué lentes nos ponemos para ver el mundo. Por ejemplo, los humanistas se ponen los lentes o tienen la visión de las especificaciones que el humanismo enseña, de centrar al hombre como el centro, como valga la redundancia, centrar en el centro de la humanidad y de la historia al hombre. Así que es importante considerar la cosmovisión que tenemos. Entonces, nosotros como creyentes tenemos la cosmovisión bíblica o necesitamos adoptar una cosmovisión bíblica para que a partir de aquí podamos nosotros interpretar cómo vivir. Bien, nuestra cosmovisión implica de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos en este mundo y cómo debemos vivir. Así que todo lo que vamos experimentando día con día son elementos claves que aportan dentro de, dentro de nuestra vida diaria, las verdades, las frustraciones o también los éxitos que podemos tener en el desarrollo de nuestra vida. Así que es importante incorporar ese concepto a nuestra fe. Bien, la cosmovisión, y me gustaría animarlos a que ustedes puedan de manera personal comenzar a entender o analizar un poco el concepto de la narrativa bíblica, estudiarlo, ver sus características, sus formas de aplicarse y demás, así como también lo que implica construir una cosmovisión. Bien, cuando nosotros construimos una cosmovisión vamos a encontrar poco a poco que hay en nuestra forma de pensar parámetros que no son necesariamente bíblicos, bien, y que son más bien elementos que van entorpeciendo, van minimizando, van tratando quizá con un tanto de indiferencia la verdad escritural y afecta la forma de vida en cómo un creyente vive. Por tanto, es necesario que nosotros sepamos aprender cómo construir una cosmovisión, saturarla con los principios bíblicos, con las verdades bíblicas y comenzar a vivir a partir de eso. Nosotros como creación de Dios y aún participando en la regeneración, ya por la obra de Cristo, tenemos la posibilidad de modelar una vida nueva, una vida que está construyendo los elementos necesarios para vivir como el Señor quiere. A veces los creyentes y las iglesias luchamos muchísimo con cómo cambiar, cómo madurar, cómo acercarnos más al Señor. Y a veces se intentan con muy buenas intenciones, quizá a través de la participación de un programa o algo similar. Y por supuesto que los programas son muy útiles y necesarios cuando son usados de la manera correcta. Pero necesitamos nosotros también transformar nuestra mente o permitir que Dios transforme nuestra mente conforme a la suya para que podamos dar pasos específicos en construir, en edificar, en levantar nuestra vida. Así que es de muchísimo valor que sepamos construir esta cosmovisión. Bien, entonces, cosmovisión y narrativa son elementos claves a la hora de poder caminar por el Antiguo Testamento. Este caminar por las rutas, por los senderos del Antiguo Testamento nos van a enriquecer muchísimo, van a darle color, mientras que la cosmovisión nos va a permitir acercarnos aún más y poder construir formas de pensamiento, huyendo, por supuesto, huyendo de tantas ideas humanistas, filosofías huecas, como Colosenses capítulo 1 nos enseña de tener cuidado con filosofías huecas y vanas que nos engañan y pues construir entonces nuestro pensamiento a partir de la revelación bíblica, a partir de la verdad. Como leía en uno de los WhatsApps de este ministerio, todos cooperamos con la verdad, ¿bien? O cooperando con la verdad. La verdad ha sido dicha, ha sido más bien revelada en la persona de Jesucristo y esta verdad ha sido presentada de una forma irrefutable. Por eso debemos seguir exaltando y poniendo en alto la verdad de Dios como una maravillosa realidad a la cual necesitamos aferrarnos y también que otros puedan creer por la fe. Así que entonces incorporemos a nuestra forma de pensamiento los principios y valores que la narrativa puede aportar, pero también diseñemos una cosmovisión necesaria
en este mundo, un mundo postmoderno, prácticamente postcristiano, que está necesitadísimo de escuchar la verdad y ver la verdad revelada en la persona de Cristo. De otra manera, las consecuencias serán terribles.